Suele ser muy peligroso cuando cualquier persona tiene en su vida un cargo, un rol de autoridad y esa persona dentro de sí tiene profundas heridas y su única tarjeta de presentación es justamente su autoridad. Una autoridad que además pudiera ser incuestionable, innegociable, marcado por cualquier tipo de experiencia, de acreditación pedagógica, de años de servicio, cualquier cosa. Eso deriva en que, y siempre en esta serie de Refugio para el Alma, trato de dar como que las dos orientaciones a un mismo caso. Es decir, el caso cuando somos víctimas de personas que están cargadas de arrogancia, de soberbia, de maltrato, porque bueno, porque insisto, porque no tienen la habilidad, nunca les enseñaron el trato humano, o porque sencillamente están cargados de muchas heridas. Pero también está la otra ala, que es cuando nosotros somos los victimarios, es decir, los que cargados de nuestra arrogancia, de nuestros conceptos, de nuestras ideas, pues no dejamos espacio para que más nadie nos contradiga, opine o diga cosas diferentes a las que nosotros creemos. Refugio para el Alma, serie original de la red TikTok de Abrazando Nuestra Fe, pero que también luego aparece en el canal de YouTube, donde está de hecho organizado de la mejor forma posible en una cantidad de temas por carpetas, por podcast, dirían hoy. Ahí pueden conseguir material muy centrado más allá de la enseñanza doctrinal, cosa que está muy lejos de mí, porque en eso me considero sencillamente un aficionado. Sí hay muchos temas desde el punto de vista de sensibilización humana, donde también se le busca siempre el espacio reflexivo y de evangelización. Y así voy caminando con quienes, pues, con mucho respeto y mucha gratitud, eh, pues le prestan un poco de atención a estos videos. Y Refugio para el Alma se alimenta en esta primera parte, en esta primera temporada, por así decirlo, del libro de Proverbios. Tengo varias series en YouTube donde empleo la Biblia, pero esta particularmente empezó con uno de los libros sapienciales, libros de sabiduría, que es Proverbios. Y para esto, en el capítulo 13 del libro de Proverbios, el versículo 10 nos invita Dios a través de su palabra a pensar en esto. La arrogancia solo produce peleas, mientras que la sabiduría está en escuchar. Voy a repetirlo porque el mientras que lo agregué yo. Dice así: la arrogancia solo produce peleas, la sabiduría está en escuchar. No es exclusivo del pensamiento cristiano, pero tampoco es ajeno a él, esa idea de que las personas muy sabias son las personas que hablan poco, que tienen una capacidad de síntesis, una capacidad de ir al grano sin dar tanto rodeo. Quienes me conocen dentro de mi círculo de conocidos, de familia, a veces me echan broma porque dicen que yo para dar una idea doy muchas vueltas. Y en eso estoy trabajando. Inicialmente cuando yo empezaba con los videos, mis videos podían demorar fácilmente media hora, lo cual no quiere decir que porque duren menos sean de mejor contenido. Yo creo que hay temas, yo tengo de hecho en mi banco de formadores por esta vía, tengo predicadores, escucho predicadores cuyas prédicas o enseñanzas rara vez duran menos de una hora y las escucho con deleite, con gusto. Entonces no es el tiempo el que marca ciertamente el contenido, pero no deja de ser cierto que los temas de atención, sobre todo en poblaciones juveniles o jóvenes, son hasta el minuto. Ya después de allí, si el tema no es muy relevante o es muy redundante, pues paso y sigo viendo otro Reels, otro TikTok, otro Feeds, algo que me haga reír y que me mantenga entretenido. Es complicado cuando tú quieres transmitir un mensaje bajo esos esquemas, pero ciertamente a donde quiero ir es que la sabiduría nos invita, y así lo plantea, entiendo Dios a través de su palabra,
hacer mucho más de la práctica del escuchar que de hablar. Porque además, a mí me ha pasado, y por eso es que el refugio para el alma justamente entra en lo que a nuestra alma, a nuestro ser, le genera esa necesidad de estar en espacios seguros o de paz. Muchas veces buscamos a alguien que nos escuche, y cuando buscamos a alguien que nos escuche, esa persona puede escuchar, por ejemplo, que digamos como introducción: me siento deprimido porque tengo un problema con mi hijo. Y hasta allí te escuchó. Y después de allí, esa persona secuestra la conversación para sí y empieza como a darte lecciones y a aconsejarte y a darte caminos y a darte soluciones. Y tú no estabas buscando eso. Tú lo que estabas buscando era alguien que sencillamente te escuchara. Esa habilidad de escucha hay que pedírsela a Dios. Hay que aprender que no en todos los espacios, y yo diría que en casi o en muy pocos espacios, nosotros estamos llamados a ser protagonistas. Que muchas veces las personas necesitamos es que alguien nos oiga, y después de que hemos drenado, o a veces sencillamente con pocas palabras, pero con muchas lágrimas, hemos llorado. Después destapamos un vino, una cerveza o un jugo, nos lo tomamos, escuchamos música, vemos una película, cambiamos el tema y nos abocamos a escuchar, a hablar de otras cosas. Pero me escuchaste. Cuando no tenemos capacidad de desahogarnos, de expresar lo que realmente sentimos, porque a veces tenemos impotencia y no sabemos ni siquiera cómo expresar el dolor que sentimos. Y nos conseguimos a alguien que en vez de oírnos, lo que hace es como regañarnos o hacerse el dueño de una verdad y planteártela bajo sus propios esquemas, pues en realidad creo que no nos sentimos a veces escuchados. No en vano, el ejercicio que más ha tenido Dios en la historia de la humanidad, y a veces es agobiante, pero es así, es el ejercicio del silencio. Muchas veces Dios deja que el tiempo, y a través de los hechos que suceden posteriores a algo verdaderamente trágico para nosotros, algo que nos quita el sueño, que nos genera desesperanza o preocupación, Dios con el tiempo y con el derivado o con el devenir de las cosas que puedan venir pasando a partir de ese hecho, nos va dando respuestas. Yo siempre pongo como ejemplo un testimonio que no lo voy a dar acá, pero es un testimonio de vida que, bueno, quizás en algún momento, y quienes me conocen de cerca lo conocen al detalle, pero yo no fuese padre si en mi vida no hubiesen pasado acontecimientos que en su momento marcaron hondo dolor en mi vida. Hondo dolor, sentimiento de pérdida, de vacío. Pero fue Dios en su tiempo que luego me hizo ver, no con palabras, no porque alguien llegó y me profetizó algo, fue con el tiempo y sanando poco a poco esas heridas, que logré luego entender otros planes que Dios tenía para mí. De aquí a un año, a 10 años, a 30 años, ¿qué pasará? No lo sé. Y francamente no me interesa, porque también algo que te va permitiendo refugiarte en Dios y en su palabra, pero sobre todo en su providencia, es aprender a dejar a Dios ser Dios en tu vida. No siempre tenemos las respuestas. Por ejemplo, si tú llegas a una funeraria, a alguien se le acaba de morir un ser muy querido, ¿qué le vas a decir para calmar ese dolor? Está en el cielo, no le prometas algo que no sabes. Tenía que pasar, no creo que sea una palabra prudente. Ya descansó, ¿descansó de qué? De mí. Entonces, a veces, con el abrazo y el decirle, estoy aquí para lo que necesites, si quieres tomarte un café, si te quieres comer algo, o sencillamente quieres que esté a tu lado en silencio, pero para que no te sientas solo, aquí estoy. Eso tiene mucho más contenido de sabiduría y de eficacia que ponernos a hablarle y a predicarle y a hablarle de la resurrección de los muertos y que en el último día, que ojo, es contenido católico y es esperanza. Y hay muchos salmos y también lecturas que te pueden servir de apoyo, pero a veces, insisto, y con esto termino, a veces lo necesario es lo que dice este versículo 10: escuchar es de la sabiduría. Es decir, la sabiduría está en escuchar. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.